¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente, su amigo Víctor Gumaro Correa Ortega, con un nuevo tema el día de hoy para efecto de reflexionar y de analizar los aspectos, sobre todo de las facultades de comprobación del día de hoy, respecto al tema saldos a favor, sobre todo específicamente es del impuesto al valor agregado. Sé que también el impuesto a la renta puede generarse, pero también enfocar a lo que está ocurriendo en la práctica en relación precisamente a este tipo de ejercicio de facultades, sobre todo cuando sabemos que pues existe el tema de que un contribuyente a través precisamente de sus declaraciones, a través precisamente ya sean de informativas o de declaraciones ya sean provisionales, mensuales definitivas o anuales, pues determinan sus obligaciones, hacen cumplimiento de sus obligaciones, pero sobre todo también a través de este mecanismo se genera su propio derecho subjetivo. Cuando hablamos de un derecho subjetivo estamos abordando el tema de que se tienen derechos precisamente y se pueden hacer la declaración de esos derechos, etc. Entonces hablamos de esa parte de lo que implica pues un derecho a obtener un saldo a favor, que es uno de los mecanismos que puede tener, por ejemplo, este impuesto indirecto, impuesto al valor agregado, que sabemos, hablamos de un impuesto al valor agregado causado y otro acreditable, para efecto de determinar precisamente pues cuál sería ese mecanismo de determinar pues ese saldo que puede surgir a través de esa mecánica como saldo a favor en un periodo determinado. Entonces, ese es uno de los puntos importantes que siempre en la práctica que el contribuyente pues presenta ante las autoridades fiscales, presenta precisamente su, pues primero su declaración, después propiamente a través del mecanismo de la presentación electrónica, por ejemplo, de su solicitud de devolución, pues lo hace a través del precepto establecido, artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, que establece precisamente esos derechos que tiene el contribuyente respecto a la presentación de ese saldo a favor de algún periodo y en el cual le solicita a la autoridad pues la devolución. Entonces hablamos de una solicitud de devolución que de alguna manera pues sabemos que tiene un porcentaje reglado que está establecido en ese 22 en su estructura para determinar en principio en esa mecánica pues ese saldo a favor en el cual el contribuyente ya declarado, etcétera, pues ya tiene los efectos. Por eso es importante que cuando la autoridad en el ejercicio de facultades de comprobación, el contribuyente inclusive dice que tiene un derecho subjetivo a un saldo a favor y quiere que se lo apliquen, pues la autoridad en las facultades de comprobación no lo puede hacer porque no está declarado. Entonces ese derecho subjetivo tiene que estar precisamente ya declarado para los efectos fiscales, las consecuencias que se debe de tener ya ese resultado, ese cumplimiento de obligaciones en ese sentido. Por eso es importante que dentro de las reformas que tiene el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, adiciones que ha tenido pues en algunos años recientes, en los cuales sabemos pues que la autoridad puede ejercer facultades de comprobación, evidentemente tiene que hacerlo de alguna manera a través precisamente ya sea de visita domiciliaria o de una compulsa que haga alguno de los proveedores, etcétera. Pues tenemos precisamente que estas facultades deben de estar concentradas precisamente tanto en el artículo 22, si lo vemos en los párrafos 8º, 9º, 10º del Código Fiscal de la Federación, pues viene ese plazo para que la autoridad pueda llevar a cabo pues esas facultades, investigue precisamente los hechos más relevantes del caso, hechos grabados, obviamente, en esta situación para determinar precisamente el alcance que tiene en cuanto a la obligación de ese saldo a favor. Pero es importante saber que también se puede generar esa visita domiciliaria a través del propio artículo 42. Sabemos que hay varias de las fracciones, sobre todo la fracción tercera del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, pues sería una de las facultades más amplias también para efecto de revisar
pues cualquiera de los aspectos que indiquen pues alguna inconsistencia, que la autoridad detecte algún error, una omisión en el cumplimiento de las obligaciones y evidentemente se puedan ejercer pues estas facultades con base en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, pero en la práctica hemos tenido reiteradamente el tema de que ahora con varias de las reformas fiscales que tenemos, pues yo prácticamente después de 2014, en donde hablamos, entre otros aspectos, pues de materialidad, ¿verdad? Materialidad de operaciones, también se establece razón de negocios o inclusive el artículo 42B del Código Fiscal de la Federación, que es la simulación para efectos fiscales entre partes relacionadas. Entonces, esos aspectos también han dado un espectro mucho mayor de la fiscalización de la cual la autoridad puede llevar a cabo pues esas revisiones durante pues sus facultades, precisamente sabiendo que pues tienen un horizonte importante, que sabemos que la regla general para la caducidad pues son precisamente 5 años como regla general, a partir precisamente computados al siguiente día de la presentación de la declaración anual o del ejercicio. Entonces, esos son puntos muy importantes que los asesores, los consultores y cualquiera de los que intervienen precisamente en el proceso de consultoría, hasta en temas también contables, financieros e inclusive también lo que tiene que ver con el litigio, pues deben reconocer también pues que se está defendiendo derechos del contribuyente, está precisamente con un derecho subjetivo declarado, con un saldo a favor que tiene para presentar su declaración, pero que la autoridad en este ejercicio de facultades de comprobación investiga, comprueba, constata, compulsa, hace cruces de información de lo que tenga precisamente tanto en su base de datos como en información de terceros, etcétera. Pues vamos a tener esa referencia importante en el sentido de concluir pues todos los aspectos que serían el derecho del contribuyente, concluirlos, tener totalmente documentado y presentado ante las autoridades fiscales para efecto de que vean la procedencia y vean esta parte. Pero la importancia que tiene el fundamentar precisamente en este artículo 42, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación, por ejemplo, tratándose del ejercicio de facultades de comprobación cuando la autoridad, a partir de haber requerido documentación adicional, información adicional, y esta todavía le deja una duda razonable de inconsistencia, de errores en la presentación, de omisiones en el cumplimiento, pues esto le va a llevar a que pueda rechazar inclusive el impuesto al valor agregado acreditable que tiene en el periodo sujeto a la devolución. Entonces, ese es uno de los puntos importantes en donde en la práctica estábamos también analizando de que se lleva a cabo el tema, la autoridad sobre todo principalmente pues quiere comprobar la materia de lo que es el tema materialidad, o sea, materialidad de servicios y de ciertos contratos y demás que sabemos que es un punto muy importante en el cual ahora se puede inclusive ya sea totalmente o parcialmente rechazar esa solicitud de devolución en virtud de que la autoridad considere que no es procedente su devolución, en virtud de que los actos jurídicos y demás, o los comprobantes y demás que están generados en ese periodo, pues precisamente le llevan a una duda razonable y va a determinar si estos tienen materialidad, a establecer si realmente entre las partes que hayan relevado un acto jurídico hayan generado precisamente evidencia importante de las operaciones o transacciones realizadas en el aspecto ya sea mercantil, civil, en cualquiera de los ámbitos que aplique precisamente esas disposiciones. Por eso la importancia de revisar las actuaciones, tanto de procedimiento como los actos administrativos que emitan las autoridades fiscales, porque estos, volvemos a reiterar, tienen que estar debidamente fundamentada pues tanto los aspectos materiales de dónde están esas facultades, en este caso artículo 42, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación, a que hacemos referencia. Espero que esta información haya sido de utilidad y nos vemos la próxima.
Muy buenas noches.